retomando con lo que hablábamos del programa, la metodología virtual sincrónica y asincrónica, vamos a trabajar contenido teórico y práctico, ¿sí? No solo vamos a incorporar conocimientos, sino que, como decía antes, vamos a desarrollar habilidades, y desarrollar habilidades implica el ejercicio y el uso, ¿sí?, de la tecnología. Así que por ese lado vamos a trabajar tanto el contenido teórico como el práctico. Voy a ir dejando consignas, ¿sí?, para resolver, las cuales no van a ser obligatorias, ¿sí?, van a ser más bien, en mi caso, para una evaluación diagnóstica, una evaluación de proceso y una evaluación final. En el caso de ustedes, para ir viendo y afianzando los contenidos que fueron trabajando, ¿sí? Y luego de esas actividades que les voy a dejar, vamos a hacer a la clase siguiente un recupero, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño repaso de ese contenido que trabajemos. Para la evaluación de la materia, para aprobar la materia, vamos a pedir una asistencia mínima del 80%, ¿sí?, al momento de cada examen, del primero y del segundo. Van a tener 2 evaluaciones parciales, una que va a ser a mitad del cuatrimestre y otra que va a ser ya casi finalizando, la anteúltima clase, ¿sí? Acuérdense que se aprueba con 4. Para alcanzar el 4 tienen que comprobar que conocen, ¿sí?, el 60% del contenido de la materia, ¿sí? Tienen que poder desenvolverse con el 60% del contenido de la materia. Eso les va a permitir llegar al 4. De ahí en adelante hasta alcanzar el 10. Aquellas personas que tengan la asistencia por encima del 80% y hayan aprobado las dos instancias de evaluación con una nota mayor a 7, van a tener promocionada la materia, es decir, que no van a rendir final, ¿sí? Es una materia que se promociona. Una vez que promocionan, van a poder pasar la materia sin tener que rendir el final, ¿sí? En caso de no obtener este puntaje, no sacarse una nota superior 7 o superior a 7, van a tener que rendir el examen final. El examen final, para los que hayan regularizado la materia, va a ser un examen de opciones múltiples, ¿sí? Preguntas de opciones múltiples, ¿sí? Para promocionar, claramente no tienen que hacer ningún recuperatorio, tienen que probar las 2 instancias directamente, sin caer en ningún recuperatorio, ¿sí? La bibliografía la van a poder trabajar, pero no les conviene mandarse a imprimir esos libros porque es mucho y nada. Me parece que es caer un poco en imprimir sin sentido. Es material bibliográfico de base para que ustedes tengan una fuente fidedigna de conocimiento. Todo eso que está ahí lo fuimos volcando en las clases, así que hasta acá estamos finalizando lo que es el programa, ¿sí? Una vez que tengan acceso al campus y lo puedan descargar, les sugiero leerlo, tenerlo presente. Luego del programa van a ver que está el cronograma del ciclo lectivo 2024, ¿sí? Está el cronograma de esta clase, y en ese cronograma van a ver cómo está estructurada la materia en los distintos encuentros, ¿sí? Son 14 clases que vamos a tener. Dentro de esas 14 clases están incluidas las instancias de evaluación y los recuperatorios, salvo el primer recuperatorio del TP, que está un poquito a destiempo por una cuestión de que no nos entramos en el cuatrimestre. El resto está todo dentro de los parámetros previstos, digamos, ¿sí? Está todo dentro del cuatrimestre. ¿El parcial es presencial? El primer parcial sí, va a ser virtual sincrónico. El primer parcial va a ser virtual sincrónico. Y el segundo parcial va a ser un trabajo en grupo. Después vamos a utilizar herramientas informáticas para separar los grupos.
a lo largo de la cursada van a ir incorporando conocimientos que les va a permitir trabajar en grupos, ¿sí? Y la nota que saque el grupo va a ser la nota de cada una de las integrantes del grupo, ¿sí? El parcial va a ser el día de la clase virtual sincrónico, con la cámara encendida, un parcial con preguntas de opciones múltiples para tener una primera medición acerca de cómo les fue con la incorporación de los contenidos. Y el segundo parcial, el trabajo práctico, está destinado principalmente a cómo pudieron aprovechar esos conocimientos para luego ponerlos en práctica y desarrollar habilidades. ¿Sí? Cuando llegue el momento de cada una de esas instancias de evaluación, vamos a trabajar en detalle sobre las consignas y dudas que puedan llegar a surgir. Ahora vamos a hablar un poquito del contrato pedagógico, ¿sí? Establece normas básicas de convivencia, ¿sí? La idea es aferrarnos a este contrato pedagógico y poder transitar de la mejor manera posible la cursada, ¿sí? En cuanto al contrato pedagógico, la idea es establecer un marco de trabajo, poder tener una comunicación asertiva, ¿sí? Alcanzar los objetivos de aprendizaje que presenta la materia. ¿Se entiende? La idea de este contrato es poder definir responsabilidades y compromisos de ambas partes. Como a mí me enseñó un compañero, la idea es que ustedes sean buenas alumnas o buenos alumnos y yo sea un buen docente, ¿sí? Eso es una definición bastante subjetiva, pero hay un conocimiento tácito a lo que nos referimos, ¿sí? En cuanto a ser buen alumno, quiere decir estar presente en la clase, tomar compromiso con lo que se trabaja, ¿sí? Estar atentos, ¿sí? Atentas a las indicaciones de cada una de las clases, tener una actitud proactiva en el desarrollo del contenido, ¿sí? Y en cuanto a lo que me toca a mí como docente, también poder estar presente, poder darle solución a los problemas que puedan surgir, atender sus inquietudes, ¿sí? Tratar de tener un ida y vuelta lo más oportuno posible y en caso de ser necesario asistir y trabajar en conjunto el recupero de las actividades que vayan surgiendo, ¿sí? Van a ver que están establecidas responsabilidades y compromisos, esto que les mencionaba recién a grandes rasgos, cumplir con los plazos, realizar las lecturas, ¿sí? Bueno, esto es importante, van a haber criterios de evaluación, ¿sí? Y van a ver también un procedimiento para la resolución de conflictos que básicamente tiene que ver con resolverlo a través del diálogo o solicitar la intervención de las autoridades que correspondan en caso de que sea necesario acordar posiciones o que no podamos llegar a un acuerdo, ¿sí? Eso en cuanto al contrato pedagógico. Campus, ¿sí? De ciencias médicas. En ese campus van a tener a la izquierda un panel de navegación, ¿sí? Un panel de navegación donde van a encontrar, ¿sí? Las distintas secciones de la materia, participantes, insignias, competencias, calificaciones y cada una de las clases con un icono de una carpeta, ¿sí? Van a encontrar publicado el programa, ¿sí? Cronograma y bibliografía, el foro de avisos generales y o novedades y cada una de las clases, ¿sí? En la sección del programa van a encontrar el programa, el cronograma y el material bibliográfico, ¿sí? Más algunas pautas o consideraciones a tener en cuenta. Luego lo que es en el foro de avisos generales y novedades tenemos un foro de intercambio. En ese foro yo, a modo de dar inicio, les compartí el enlace de esta videoconferencia, ¿sí? Un pequeño mensajito y después ya van a encontrar la clase 1, ¿sí? Que es la clase que estamos trabajando hoy. También están las clases ya armadas hasta la 14, pero en este caso, bueno, no les pude compartir pantalla, yo las tengo ocultas para el alumno y las vamos a ir habilitando semana a semana,
¿sí? Dentro de la clase 1 van a ver que está la imagen, ¿sí? Vamos a decir de portada de la clase, que tiene un enlace, ¿sí? Que está enlazada a una página que se llama menti.com o mentimeter.com, ¿sí? Es una página donde podemos realizar algunas actividades de intercambio. En este caso, como actividad disparadora, yo les planteé la pregunta de si tuvieran que describir a la informática con una palabra, ¿cuál sería? ¿Sí? Me hubiera gustado compartirles el resultado de lo que fueron aportando. Hasta ahora 25 personas solamente pudieron acceder y entre muchas palabras han puesto tecnología, herramienta, avance, transformación, información infinita, comunicación, recopilador de datos, capacidad, organización. Ahí se sumó una persona más a aportar su palabra. Administra información, organización, conexión, futuro. Bien, todas palabras que hacen un poco a la definición de la informática, ¿sí? Es una pena que no les pueda compartir, pero a medida que ustedes van aportando sus palabras, este mapa va cambiando de forma, las palabras que se repiten se van agrandando. De hecho, tecnología, hay una que está sin acento y otra con acento. Si pusieran todas con acento, estaría mucho más grande. Pero bueno, un poco la idea de esta actividad era construir un mapa, ¿sí? Con las palabras que a ustedes les representa la informática. Y la idea también era ver qué capacidad tienen ustedes de interactuar un poco con la tecnología, ¿no? Entrar al enlace, cargar el código, escribir la palabra y enviarlo. A mí me sirve también de diagnóstico para la clase. Si somos 200 personas, 250 y tengo 46 personas que participaron de esta actividad, me da un poco un indicador, ¿sí? de cómo estamos y qué trabajo tenemos que hacer, ¿sí? Así que bueno, las invito a realizar esa actividad, ¿sí? En el transcurso del día o en el momento que puedan. Las invito a trabajar e intentar seguir el enlace, aportar su palabra e ir construyendo este mapa de palabras, ¿sí? Que definen un poco a la informática. Esta actividad es un poco una actividad disparadora para adentrarnos un poco en el mundo de la informática y nos sirve también de disparador como una introducción a la materia. Y ahora sí, les voy a abrir un poquito el micrófono para que me digan. Les voy a pedir, sí, en este caso que levantemos la manito para tener un orden en la palabra, ¿sí? ¿Qué es para ustedes la informática? Si ustedes tuvieran que definir la informática, ¿cómo la definirían? Clara, María y después Paula. Clara. Sí, yo puse como que es infinita. Muy bien. Sí, es una buena palabra para definirla. La verdad que sí, no termina nunca. Bien. María Milagros. Es para mí la ciencia que se encarga de la información. Perfecto. Perfecto. Paula Cabrera. Paula. Sí, yo lo relacioné con futuro y también se me ocurrió, o sea, me apareció esto de la obsolescencia, ¿no? Porque es unido por ahí a la palabra que pusieron otras chicas de innovación. Es constante, es como un motor que está permanentemente en funcionamiento, no se detiene. Totalmente, totalmente. Así es. Bueno, Jiménez Lucía. Jiménez. Siempre está evolucionando y aparecen nuevas herramientas. ¿Me escucha? Sí, sí. Hola. Sí, te escuché. Por eso, porque siempre aparecen nuevas herramientas, programas,
para facilitarnos un poco las cosas y a veces para complicarnos, pero ahí está, evolucionando. Perfecto, perfecto. Yapura Gabriela. Pero bueno, yo había puesto la palabra evolución porque para mí es como esto de que va constantemente cambiando y por lo tanto recopilando, digamos, estos datos de forma infinita con el pasar de tiempo, ya sea en forma tangible o intangible, que en este caso se llaman las redes. Bien, bien, gracias Gabriela. Vamos con Valeria y terminamos con Vanessa. Valeria Pérez. Valeria Pérez, tenés el micrófono silenciado, ¿eh? Sí, ahí lo abrí. Bien, ¿Ahora se escucha? sí, Bien. Pienso que es una herramienta para poder conectarnos y facilitar nuestra vida en todos los órdenes, ¿no? sí. Trabajo, digamos, conectarnos con amigos y demás. Bien, bueno, un poco lo que decían las compañeras, ¿no? Es innovación, es, yo más que futuro diría presente, es innovación constante, ¿sí? Pero hoy una compañera que lo definió prácticamente textual y nos planteó que la informática es la ciencia de la información, ¿sí? Tenemos la informática, tenemos los sistemas informáticos, ¿sí? Que se dedican un poco a trabajar lo que tiene que ver con datos e información, ¿sí? Entonces es un poco la ciencia que se ocupa de esa arista, ¿no? De la información y el procesamiento de datos, ¿no? La informática se ocupa un poco del diseño, desarrollo, implementación y aplicación de estos sistemas informáticos, ¿no? Va de la mano con la tecnología de la información, ¿no? Que es el conjunto de tecnologías que nos permiten ese procesamiento, almacenamiento y comunicación de información. Pero para esto, tanto que hablamos de información, tenemos que ser un poco más precisos acerca de qué es la información, ¿no? Tenemos que tratar de dar una definición, una certeza acerca de qué es la información, ¿no? Hablamos hace un rato de que estamos en la era de la información, de que somos parte de la sociedad del conocimiento y bueno, es oportuno definir estos conceptos, ¿no? Hablamos de datos, de información, de conocimiento y en este sentido es importante hacer un poco alguna afirmación al respecto. Cuando hablamos de dato, ¿sí? O datos, hablamos de registro, ¿no? Hablamos de un dato, es registrar un hecho, ¿no? Ocurre un hecho, ante un hecho hay el registro de un dato, ¿no? Se registra ese hecho, se anota. Por ejemplo, en esta clase hay 68 participantes y 93 visitantes. Bien, eso es un hecho que se registra en un dato. Tomamos el dato. Los datos ordenados, ¿sí? El orden de esos datos, la clasificación de esos datos, nos permite convertirlos en información, ¿sí? Esa información, ¿sí? Con la que nosotros contamos a partir del registro de los hechos, se convierte en conocimiento. El uso de esa información forma parte de nuestro conocimiento. Lo incorporamos a nuestro bagaje de conocimiento. Si yo veo que durante todas las clases el promedio de alumnos o alumnas que se conectan es de 160 personas, 170, yo ya voy teniendo conocimiento de mi clase, voy tomando conocimiento de la población con la que trabajo, ¿sí? A esa información le agrego pertinencia y propósito, y a partir de agregarle pertinencia y propósito la convierto en conocimiento. Y luego ese conocimiento, sumado a la experiencia, ¿sí? Sumado a la práctica, sumado a la cotidianidad, si se quiere decir de alguna forma, se convierte en sabiduría.
Esto es un poco lo que plantea la pirámide de Dick, ¿sí? Después les voy a pasar la imagen. Hay una pirámide, ¿sí?, que plantea en su base los datos, ¿sí? Esos datos, como decía recién, de manera ordenada, clasificada, se convierte en información. Esa información, trabajada con pertinencia y propósito, pasa a ser conocimiento, y ese conocimiento, en conjunto con la experiencia, forma parte de la sabiduría, ¿sí? Después, si nos queremos ir un poquito más lejos y por las ramas, podemos afirmar que la sabiduría, o se dice que la sabiduría es fuente de alimento para el alma. Pero bueno, ahí ya nos estaríamos yendo más para otro palo. Hasta ahí la base nuestra: dato, información, conocimiento, sabiduría. ¿Sí? Cuando hablamos de dato, como les decía antes, es el registro de un hecho. Ese dato clasificado, ordenado de determinada manera, pasa a ser información, ¿sí? Esa información, con pertinencia y propósito, dándole uso, la convertimos en conocimiento, y ese conocimiento más experiencia se convierte en parte de nuestra sabiduría, ¿sí? Y acá también entra en juego un poco la técnica y la tecnología, ¿sí? Cuando hablamos de técnica, estamos hablando de el conocimiento de hacer de determinada manera una cosa, ¿sí? Una técnica, por ejemplo, en el caso de cosmetología, no sé, puede ser aplicar de determinada manera un producto para que tenga efecto. Esa es la técnica de aplicar ese producto. Si no funciona bien esa técnica, si no se aplica bien esa técnica, el producto no tiene el efecto deseado, ¿sí? Y después está la tecnología, que es lo que hablábamos hace un rato, tecnología de la información. La tecnología, ¿qué sería? Sería un poco los dispositivos, ¿sí? Las herramientas que parten de la acumulación de conocimiento, que parten de el dominio de la técnica, pero que no son la técnica, ¿sí? Y luego de la técnica y la tecnología tenemos los sistemas, ¿sí? Que los sistemas son un conjunto de componentes que se integran y que forman parte de un todo, ¿sí? ¿Podemos decir que la técnica y la tecnología son lo mismo? ¿Podemos afirmar esto? ¿O hay alguna diferencia entre una y otra? No sé si alguna llegó a escuchar y se anima a plantear la relación entre técnica y tecnología, si estamos hablando de lo mismo o no. Recién hablamos, ¿no? Información, técnica, tecnología, sistemas, ¿sí? La pirámide de Dick, ¿sí? Y hablamos un poco de la diferencia entre tecnología y técnica, ¿sí? Bien, en este sentido también hablamos de los sistemas informáticos, ¿sí? Sistemas informáticos son un conjunto de componentes, en este caso hardware y software, que interactúan entre sí para realizar tareas. Bueno, cuando hablamos de sistema, hablamos de un conjunto de componentes entrelazados entre sí, ¿sí? Componentes que dependen unos de otros, que no se pueden pensar de manera aislada, ¿sí? Van a ver que está Teoría General de los Sistemas en la bibliografía si quieren profundizar, pero a modo de síntesis son componentes que están relacionados entre sí y que no pueden pensarse de manera separada, ¿sí? Que forman parte de un conjunto y hacen a un sistema, ¿sí? En este caso nosotros trabajamos sobre los sistemas informáticos, es decir, el conjunto entre hardware y software, ¿sí? La parte dura y la parte blanda, ¿sí? De la informática. La parte dura es el dispositivo, la parte blanda son los programas, la información, ¿sí? En este sentido, vamos a decir que estos dos componentes interactúan entre sí para realizar tareas, ¿sí? Como les decía antes, tenemos la pirámide de Dick, tenemos
dato, información, conocimiento, sabiduría, y la informática y los sistemas informáticos son utilizados para trabajar sobre la información, la ciencia de la información, el procesamiento de datos, ¿sí? Entonces, a partir de estos sistemas informáticos le damos uso a los datos, a los registros de los hechos, ¿sí? Y gestionamos la información, ¿sí? Esta disciplina, como decíamos antes, requiere una constante innovación, ¿sí? Requiere una constante actualización, que es lo que nos suele suceder, ¿sí? Es una carrera sin fin, digamos, ¿sí? Volvamos un poco al temario de la clase, ¿no? Lo que es la informática tiene también su historia, tiene su recorrido, cómo se fue dando esta cuestión de programar los datos, de ordenarlos, de clasificarlos, de procesar la información. Y también cómo fue el hardware, el dispositivo, tomando distintas formas. Originalmente las computadoras ocupaban habitaciones enteras, ¿sí? No eran de un alto alcance para el usuario, eran más bien cuestiones corporativas, ¿sí? Muy costosas. Entonces no había un alcance para la población. Recién a partir de 1975, quizás en adelante, con IBMS empezó a haber un poco más de acceso para la sociedad. Pero originalmente, imagínense que las computadoras no eran para nada parecidas a lo que se conoce hoy. Eran máquinas gigantescas del tamaño de una habitación, con válvulas de aire que procesaban información y datos de una manera muy mecánica, no tan electrónica ni digitalizada. Soledad, levantaste la mano. Sí, profe, antes también pasaba eso de que las llamadas uno las tenía que conectar, si no me equivoco. Cuando vos querías hacer una llamada de larga distancia, tenías que llamar a un lugar en específico y ellos te conectaban, bueno, como que había intermediarios. Sí, pero bueno, imagínate que eso, que también podemos irnos a la parte de también el telégrafo, eso era todo un dispositivo físico, todo un espacio, todo un uso de recursos, lejos de la había edificios completos. Claro, lejos del alcance del usuario. Sí. En la clase van a ver en el documento que menciona, ¿no? 1837 se diseña el motor analítico, una computadora mecánica a vapor. Imagínense lo que es eso. Bueno, no puedo compartir pantallas como para mostrar las imágenes, pero eran espacios inmensos. Eso fue innovando, fue mejorando, se fue compactando, ¿sí? Y fue yendo más bien de alcance general para la sociedad, se fue adaptando al usuario hasta las cuestiones sofisticadas que conocemos hoy en día, donde tenemos dispositivos que son del tamaño de un dedo inclusive, donde podemos procesar un montón de información, cosa que antes era impensado. Ahí en la clase 1, cuando la lean, van a ver que se mencionan algunos hitos que fueron generando saltos en el avance de la informática, como es la invención del microchips, la creación de sistemas operativos, luego la aparición del internet, los dispositivos móviles. Fueron hitos que generaron saltos notorios en el desarrollo de la informática. Pero yo quisiera detenerme en una cuestión también que tiene que ver con el usuario, no solo con el sistema informático, el hardware y el software, sino con el operador que hace uso de ese sistema informático, ¿no? La sociedad que hace uso de ese sistema. Y en este caso hablamos de el usuario. Antes que nada, quien debe estar preparado para hacer uso de la tecnología, ¿sí? Quien debe poder dominar esa técnica es el usuario, ¿no? En este caso, nosotros, las personas que estamos trabajando en una clase, hacemos uso de una aplicación y en la marcha en conjunto, que es lo que les decía originalmente, vamos aprendiendo, le vamos encontrando la vuelta
y vamos adaptando y desarrollando habilidades que nos permitan hacer un mejor uso de estos sistemas informáticos, ¿no? Tenemos la particularidad de ser una generación, ¿sí? Que ahí lo van a ver también en la tercera ola de Alvin Toffler. Somos una generación que está entre medio. No somos ni de la generación de los nativos digitales, ni tampoco somos de la generación ajena a la digitalización. Estamos en el medio. Somos una generación parte de una sociedad que termina y parte de una sociedad que arranca, ¿sí? Venimos de la sociedad industrial y nos vamos a la sociedad del conocimiento. Nos encontramos en ese punto medio, esto que hablábamos antes de la era de la información. Hoy en día el principal recurso de las sociedades es la información, ¿sí? Que la información, como decíamos hace un rato, parte de los datos. La herramienta para procesar esa información, la ciencia que se ocupa de eso, es la informática. Y utiliza los sistemas informáticos. Utiliza la tecnología de la información. ¿Sí? Que la tecnología es ese cúmulo de conocimientos convertidos en dispositivos. ¿Sí? En dispositivos que nos permiten procesar, almacenar y comunicar la información. ¿Sí? Esto es importante que lo tengamos en cuenta para entender el rol que ocupamos y en qué contexto estamos haciendo uso de la informática. ¿Sí? Después nos podemos detener a ver cada año las distintas innovaciones, cómo se fueron sucediendo, cómo apareció IBM, cómo apareció Microsoft, cómo aparecieron los software libre o de código abierto, cómo fue esto avanzando hasta la actualidad, ¿no? Hasta hoy hablar de la inteligencia artificial, que si bien hoy hablamos de la inteligencia artificial, hace años se viene desarrollando. Lo que pasa es que hoy en la actualidad llega a la sociedad, llega al alcance del común denominador de la sociedad, al uso del usuario, ¿no? Permite al usuario hacer uso de esta herramienta. Lo mismo fue pasando desde el origen de la informática hasta la actualidad, ¿sí? Previo a que surja la radio como elemento de comunicación, el telégrafo, después el teléfono de línea, incluso el teléfono móvil, incluso más acá en el tiempo las aplicaciones de mensajería, de comunicación. Muchos habrán presenciado y habrán vivido esa etapa donde las personas se resistían a usar WhatsApp o se resistían a usar lo que es Facebook, redes sociales. Y la misma sociedad, la misma era de la información, la misma sociedad del conocimiento los fue llevando y los fue obligando a adentrarse en esos sistemas. Inclusive, particularmente, yo me resistía a Instagram, por ejemplo. Hoy no me queda otra. Hoy no me queda otra que hacerme parte de la sociedad a través de esa red social. Es así, no hay escapatoria, digamos. Entonces es importante que entendamos a la informática como ciencia de la información, ¿sí? Que nos permite el procesamiento de datos, que nos permite el diseño, el desarrollo y la implementación de determinados sistemas informáticos, y que esa tecnología de la información hacen posible el procesamiento, el almacenamiento y la comunicación de estos datos, ¿sí? Habrán escuchado un montón de veces esta cuestión de que la información es poder, ¿no? ¿Lo escucharon eso alguna vez? La información es poder. Bueno, imagínense lo que significa dominar la ciencia, ¿sí? Dominar la ciencia que procesa la información. Más en el ámbito profesional, sobre todo en el ámbito profesional. No podemos considerarnos profesionales si no dominamos la informática, menos en la era de la información, menos siendo parte de la sociedad del conocimiento, ¿sí? No podemos ser ajenos a esta realidad porque si no quedamos obsoletos. Habrán escuchado hablar de la obsolescencia programada. Bueno, en ese caso los que podríamos caer
en las garras de la obsolescencia programada somos los usuarios que no nos actualizamos, que no innovamos, ¿sí?, a la par de la tecnología. Así que yo quiero hacerles principal hincapié en la importancia de la actitud frente a la informática, ¿sí? Y principal hincapié en eso. Conocimientos los vamos a incorporar, ¿no? Vamos a procesar la información, vamos a leer, vamos a hacer uso de los recursos que tengamos, ¿sí?, a mano para hacernos de ese conocimiento, para incrementar nuestro saber. Eso lo vamos a poder trabajar. Si ese conocimiento llega, si ese conocimiento realmente lo podemos aprender, adquirir, ¿sí?, y lo combinamos con las habilidades, ¿sí?, conociendo la herramienta la vamos a poder usar. Conociendo la técnica, ¿sí?, vamos a poder hacer uso de la tecnología. Vamos a poder ejercer, ¿sí?, la práctica para desarrollar la habilidad que necesitamos, ¿no? En el desarrollo de la habilidad, en ese saber hacer, ¿sí?, es importante la práctica. Entonces, conocimiento, lectura, incorporación de datos, proceso de la información, ¿sí?, pertinencia y propósito de esa información. Bueno, incorporamos conocimiento. Habilidades, ejercicio práctico. Probamos constantemente, salgamos de la tecnofobia, ¿sí?, vayamos más cerca de la tecnofilia. No existe computadora que se rompa por tocar un botón, ¿sí? Por lo general es muy difícil que un virus te rompa toda la computadora. A lo sumo te la desconfigura, eso se formatea, se borra todo, se vuelve a instalar y el dispositivo, el hardware, sigue funcionando. Hay muy pocas posibilidades de que un dispositivo se rompa por un virus, ¿sí? A lo sumo se puede romper el software, ¿sí?, el sistema, el programa, pero no el dispositivo. Así que salgamos un poco de la tecnofobia, vayamos hacia la tecnofilia y hagamos uso de la informática, de esta ciencia, como parte de nuestro, como decía en la clase, valija de herramientas, ¿sí? Y por último, en cuanto a la actitud, ¿sí?, hablamos del saber ser, del saber hacer, y ahora hablamos del saber ser. Es importante tener una actitud proactiva para con la informática, ¿sí?, autodidacta. Es clave la cuestión autodidáctica. Hay muchas cosas que no se saben y hoy, para tener el conocimiento, para saberlo, es cuestión de tomar la iniciativa y buscar ese conocimiento, buscar la información que nos permita alcanzar ese conocimiento. No sé usar determinada aplicación, determinada herramienta, tengo navegadores de internet, ¿sí? Tengo un montón de herramientas digitales que me permiten buscar esa información, hacerme de ese conocimiento para saber usar esa herramienta. Entonces es clave en la informática esta actitud autodidáctica, ¿sí? Y otra cuestión que es clave tener en cuenta es que la informática permite múltiples caminos. Sí, ahí hay una compañera que comentó de la inteligencia artificial. Inclusive hoy incorporar conocimiento, buscar información y saber lo que no sabemos con la inteligencia artificial es mucho más rápido. No solo nos permite eso, aunque a veces, ojo, atención, a veces la inteligencia artificial tiene sus fallas, no es del todo fidedigna. Sí, es una herramienta que sirve para exponenciar nuestra capacidad, ¿sí?, para exponenciar nuestra capacidad de trabajo, ¿sí? Entonces, claramente la inteligencia artificial hay que tomarla como un asistente y no como un creador total, ¿sí? Por ejemplo, puede servirnos para redactar una nota tranquilamente. Ahora, si queremos buscar un conocimiento científico fidedigno, leal, ¿sí?, tenemos que trabajar un poquito más. La inteligencia artificial no es suficiente para eso. Es suficiente para tener una orientación, sí. Para una búsqueda, sí.
Para una afirmación científica, no, todavía no. ¿Sí? Porque a veces la inteligencia artificial arroja afirmaciones que no son fidedignas. ¿Sí? Pero bueno, no me quiero adelantar a la última clase. ¿Sí? Lo que sí, bueno, es parte de la informática, es parte de la ciencia de la información y es una herramienta que a nosotros nos va a servir para desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes. Si el conocimiento es adquirido, impacta en el carácter, nos va a cambiar la actitud. ¿Sí? Así que estas tres cuestiones, conocimientos, habilidades y actitudes, son cuestiones básicas y claves, ¿sí? De nuestras competencias, de nuestro perfil profesional. Bien, hasta acá, ¿estamos bien? Yo estoy medio ciego porque no llego Sí. a verlas. No sé. Sí, profe. Sí, sí. Perfecto. Bueno, después van a ver en la clase 1 del campus, van a ver un apunte que dice clase 1, conceptos generales. Y ahí van a tener una pequeña explicación que se los dejo para trabajar en casa acerca de qué es un ordenador, una PC, como quien dice, una máquina electrónica, ¿sí? Dotada de memoria. Bueno, esto lo van a ver un poquito más en sus casas, diferencia entre software y software, microprocesadores, las partes de una PC. Bueno, esto se los dejo para ir deleitándose un poquito en sus casas. El sistema binario, ¿sí? Eso es algo que vamos a trabajar cuando veamos software. Vamos a trabajar la cuestión del sistema binario como un lenguaje, ¿sí? Propio de los ordenadores, que es muy utilizado para todo lo que es el procesar la información, ¿sí? Microprocesadores, bueno, ¿sí? Cómo se mide la información, ¿sí? Esta clase de hoy la podemos cerrar un poquito con esto. Vieron que hablamos de datos, que es el registro de un hecho. Hablamos de información, que son esos datos ordenados, clasificados, ¿sí? Y esa información tiene unidades de medida, ¿sí? ¿Escucharon hablar de byte, kilobyte, megabyte? ¿Escucharon hablar de eso? Seguro que sí, ¿no? Sí. Sí. Bien, perfecto. Esa es la unidad de medida de la información, ¿sí? ¿Cuánto espacio resiste tu celular? ¿Cuántos gigas trae tu celular? ¿Cuántas fotos le entran? Bueno, es cuánta información almacena, ¿sí? Esa es la unidad de medida de la información. Había máquinas tremendamente gigantes que con toda la suerte resistían algunos bits, algunos bytes, algunos kilobytes, y tenían que ser terribles máquinas, ¿sí? Yo he llegado a vivir la etapa donde tener una memoria RAM, que esto después lo vamos a ver en hardware para que no se pierdan, de 512 megabytes era tenés una máquina terrible. Hoy no te sirve para nada, no te alcanza para nada. Hoy se procesa mucha información, muchos paquetes de datos. Entonces hablamos de memorias de 8 GB, 16 GB, 32 GB, ¿sí? Hablamos de discos rígidos de 1 terabyte, de 1 gigabyte. Son medidas totalmente superadoras a los inicios de la tecnología, de las tecnologías de la información. Pero, para cerrar esta clase, sepan que esas son las unidades de medida de la información, ¿sí? Estaríamos próximos en algún momento, si la ciencia lo permite, en determinar cuántos bytes, cuántos gigabytes, cuántos terabytes entran en un cerebro. Habría que ver si hay algún avance científico sobre eso. La verdad que no investigué, pero bueno, en la clase siguiente vamos a tener virtual, asincrónico, pero bueno, en la otra, cuando hagamos un recupero de hardware, vamos a hacer un poquito un paralelismo entre lo que es una PC y la mente humana, ¿sí? Y el cerebro humano. Así que bueno, yo creo que hasta acá, si no me olvido de nada, y después de haber sorteado el gran problema de la conectividad, casa de herrero, cuchillo de palo, creo que pudimos al fin y al cabo llegar a buen puerto, ¿sí? Así que nada,
Nada, principalmente les pido disculpas por haber tenido ese traspié de inicio. Suele suceder. Creo que lo sorteamos bastante bien. Grabé la clase, espero que se haya grabado con éxito y no haya tenido ningún inconveniente. Y en caso de que haya sido así, se los voy a estar compartiendo también por alguna de las plataformas. La clase que viene es asincrónica porque es feriado, ¿sí? A no ser que quieran que nos conectemos igual, veo de hacer un hueco y nos conectamos igual. Pero yo supongo que van a preferir que sea asincrónica. Les voy a subir el material al campus, les voy a dejar alguna guía, alguna actividad, y a partir de esa actividad van a poder llevar a cabo la clase, ¿sí? Incorporar esos conocimientos. La clase igual es de hardware, es una clase específica de hardware, así que no va a ser tan complejo que la puedan desarrollar de manera asincrónica. No vamos a tener demasiados problemas con eso. En la clase 3 recuperamos. En la clase 3 recuperamos lo que vimos hoy muy por arriba. Vamos a recuperar la clase 2 y vamos a desarrollar la clase 3. ¿Sí? Segunda pregunta, profe. Entonces el presente es, ponemos nuestro nombre y el documento y ella está el presente. El presente a mí me quedan los mensajes de esta llamada. Yo voy a exportar los mensajes de esta llamada, ¿sí? Y los voy a llevar a una planilla que yo tengo y ahí tengo el presente. Ok, la última. El grupo para el trabajo, ¿usted lo arma o lo podemos armar nosotras? Porque yo tengo un grupo de compañeras ya. Gran polémica la de armar el grupo de trabajo. Voy a usar la plataforma Paddle, ¿sí? Voy a armar un tablón ahí de grupos y en esa plataforma vamos a establecer el límite de cantidad de participantes. Va a ser entre 6 y 8 personas, no más de 8. Así me recontra pidan que sean más, no más de 8. Entre 6 y 8 es el grupo ideal para trabajar y garantizarnos que todos trabajen. Y en ese tablón van a ir colocando sus nombres para conformar los grupos, ¿sí? Entonces nosotras podemos elegir nuestro grupo. Sí, lo van a elegir ustedes entre 6 y 8. ¿Sí? Entre 6 genial, y 8. Genial, sí. ¿Sí? Estamos en el tercer año de la carrera, así que no generemos polémica con armar grupo, cuántos somos, cuántos no. Tengamos una actitud activa, ¿sí? Acuérdense que vamos a evaluar conocimiento, habilidades y actitudes. Sí, profe, gracias. Bueno, espero que hayan podido escuchar algo, porque sé que muchos se la perdieron y sé que fue muy engorroso en algún tramo, pero bueno, creo que terminamos saliendo un poquito airosos del tema. Bueno, si no hay más consultas, estamos, que tengan un buen fin de... Dale, gracias. Buen fin de... Igualmente, profe, gracias. Chao, profe, gracias.